como ponente del informe de la Comisión de Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Buenos días, Presidenta. Buenos días, colegas legisladores, pueblo ecuatoriano. En el uso de la palabra, la asambleísta Esther Cuesta. También los familiares de Ismael, Josué, Saúl y Steven. Esta sesión, Presidenta, nunca debió darse. Nunca debió darse esta sesión del Pleno de la Asamblea Nacional porque Ismael, Josué, Saúl y Steven nunca debieron ser desaparecidos forzosamente, nunca debieron ser torturados, nunca debieron ser asesinados y mucho menos sus cuerpos calcinados en este país. ¿En qué país nos hemos convertido, Presidenta? Los progenitores de Ismael y Josué Arroyo, de Saúl Arboleda y de Steven Medina pasaron Navidad y Año Nuevo con sus abogados y funcionarios indolentes entre pasillos de tribunales y oficinas estatales buscando respuestas. ¿Dónde estaban sus hijos? Y luego, sin poder ni siquiera identificar a sus hijos, debido a la cruel desintegración de sus cuerpos calcinados. Esa fue la Navidad y el fin de año que tuvieron las familias en las Malvinas, mientras otras, en trajes blancos de lujo de $30.000, indolentes ante el sufrimiento de nuestro pueblo. Nuestros niños, que hoy hablamos, no venían de familias adineradas ni de sectores privilegiados. Venían de barrios populares, racializados, donde la pobreza es estigmatizada y la juventud criminalizada. En lugar de verlos como ciudadanos con derechos, fueron violentados. ¿Qué hubiera pasado si estos niños hubieran tenido apellidos rimbombantes y recursos para pagar abogados de renombre, para que les hagan los trámites, como hoy día lo vimos en la Comisión de Justicia, en menos de 24 horas? Ahí se abren compañías, ahí sí cambian los titulares de las compañías. Los hubieran buscado hasta por debajo de las piedras del Guayas y los hubieran encontrado inmediatamente. ¿Habrían recibido el mismo trato por parte del sistema de justicia? Evidentemente no. Hoy nos convoca, colegas legisladores, a un deber irrenunciable: exigir justicia y señalar la responsabilidad de un sistema estatal, incluyendo el sistema judicial, que no ha garantizado los derechos de Ismael, Josué, Saúl y Steven. Nos encontramos frente a operadores del derecho, pasando por policías, fiscales, jueces y ministros, que han permitido el encubrimiento, la dilación y la impunidad. Es evidente, y la Comisión lo evidenció, que las Fuerzas Armadas y todo el sistema estatal no aplicaron el principio de interés superior del niño y no observaron la obligación de garantizar los derechos humanos de nuestros niños y no cumplieron con los protocolos de activación en casos de niñas, niños y adolescentes. Evidentemente el Estado ha fallado y el 8 de diciembre del año pasado, Ismael, Josué, Saúl y Steven salieron a jugar fútbol, porque hay que recordar esto. Salieron a jugar fútbol en el sur de Guayaquil, mi ciudad. Horas después fueron capturados por una patrulla militar de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, acusándolos de delitos que hasta el día de hoy han probado. Los subieron a una camioneta de propiedad del Estado y la última llamada de uno de ellos a su padre fue un grito de auxilio. Y lo voy a repetir aquí, porque es importante para la memoria histórica del país. Papá, los militares nos cogieron, nos golpearon, nos llevaron. Ven, sálvame. Esa fue la última vez que su voz fue escuchada. El 22 de diciembre, sus cuerpos fueron encontrados calcinados y con signos de tortura. Los padres ni siquiera pudieron reconocer a sus hijos, porque sus cuerpos estaban en cenizas. Desde la Comisión de la Niñez se ha trabajado arduamente para esclarecer los hechos y exigir justicia. Y gracias a este esfuerzo se han develado las irregularidades y las omisiones que han marcado este caso, que no puede quedar en la impunidad. Esta labor nos lleva directamente a la dimensión internacional de este crimen. Los organismos internacionales han sido contundentes en su condena. El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha advertido con preocupación que Ecuador, escúcheseme bien, que Ecuador carece de mecanismos efectivos para garantizar justicia y reparación a las víctimas. No se trata solo de este caso, sino de un patrón
de negligencia y desprotección que hoy nos coloca en la lupa internacional. El Comité de Derechos del Niño, en su informe del 31 de enero del 2025, hace poquito, expresó su profunda preocupación por la tragedia de los niños de las Malvinas, calificando su asesinato como una grave violación de derechos humanos. El comité así también instó al Estado ecuatoriano a investigar todas las denuncias de violaciones a los derechos de la infancia, porque este no es el único, lamentablemente, cometidas por la policía y las fuerzas militares, asegurando sanciones proporcionales a la gravedad de los hechos y garantías de no repetición. Asimismo, exigió que se adopten medidas inmediatas y efectivas para evitar nuevas desapariciones forzadas de niños, reforzando los mecanismos de búsqueda e identificación de niños desaparecidos. Por su parte, el Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas ha sido enfático y precisamente se ha pronunciado advirtiendo sobre el alarmante número de víctimas de desaparición forzada en este país. Se estima que 27 personas han sido identificadas como víctimas de desaparición forzada en Ecuador, de las cuales 9 son niñas, niños y adolescentes. A nivel nacional, el Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil ha documentado en su informe desapariciones forzadas en contexto de la militarización en la costa en Ecuador, 16 casos de personas detenidas y desaparecidas por patrullas de las Fuerzas Armadas durante el 2024. Estos casos ocurrieron en las provincias de la costa ecuatoriana, 9 en Los Ríos, 4 en Guayas y 3 en Esmeraldas. Y todavía se pregunta el gobierno, ¿cómo así no votan por él en las provincias de la costa? Todavía se preguntan, tienen la osadía de preguntarse. Vivimos la inseguridad día a día en la costa ecuatoriana. A esto se suma una realidad que el comité ha denunciado con fuerza. Estos niños no solo fueron despojados de su derecho a la vida, sino que muchos otros en su misma condición crecen en un sistema que los abandonó mucho antes de desaparecerlos. La falta de acceso real a salud, educación y seguridad no es una casualidad, sino parte de un patrón de exclusión que los ha convertido en presa fácil de la violencia y el abuso del poder. Estas condenas a nivel nacional e internacional dejan en evidencia el fracaso del gobierno en la protección de los más vulnerables y su responsabilidad en la impunidad que sigue reinando en este país. Y todavía se preguntan, como asambleísta, presidenta, como ciudadana, como madre, algunos de ustedes han visto aquí mi niño corriendo. Muchas de nosotras somos madres y muchos somos padres, abuelos. No podemos ser parte de esta impunidad y de esta evidente violación de derechos humanos de los niños. Hoy, los niños de las Malvinas, mañana, cualquier familiar nuestro. ¿Nos vamos a quedar callados? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados? ¿Para qué entonces el Estado ecuatoriano firmó y ratificó la Convención de los Derechos del Niño si no vamos a cumplir con sus obligaciones? Si vamos a dejar desamparados a los niños y adolescentes. Entonces, si el gobierno no quiere cumplir la Convención de los Derechos del Niño, entonces denuncien y retírense de la Convención, pero dejen de ser hipócritas. Hoy debemos preguntarnos, colegas legisladores, ¿qué tipo de sociedad permite que sus niños sean secuestrados, torturados y asesinados por agentes del Estado sin consecuencias? ¿Qué garantía tenemos los ciudadanos, los pocos que tienen trabajo en este país, de salir de sus casas? Si asambleísta, se acabó su tiempo. 8:44 minutos tengo, presidenta. Son 5 minutos. Perdón. Solamente aquí termino. Gracias, presidenta. En este sentido, quiero decir que nos corresponde, legisladores, exigir justicia hasta que la memoria de nuestros niños sea honrada con verdad y reparación y no repetición. Gracias, presidenta. Disculpe. No se preocupe, asambleísta, de un tema de vital importancia.